Muy buenas tardes, tengan todos los y las presentes. Bueno, me toca lidiar con la marea alcalina de todos y todas, la mía propia también. Si ustedes se duermen no hay ningún problema, pero si yo me duermo sí se complica el asunto. Vamos a hablar, o me corresponde a mí hablar, sobre el tema de la prueba electrónica, sobre aspectos de admisión, licitud, valoración racional de la prueba, y es importante mencionar, para empezar, ubicarnos el contexto social, digamos, en el que nos encontramos con la prueba electrónica. Definitivamente el desarrollo tecnológico ha afectado para bien y para mal todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y hay un desarrollo constante, incansable del mundo digital, principalmente en los últimos 20 años. Creo que los cambios han sido incesantes, donde han habido una serie de cambios y transformaciones tecnológicas casi que a diario, ¿verdad? Nosotros probablemente ni lo notamos, pero en las empresas Facebook, los que manejan Instagram, Google, etcétera, probablemente todos los días implementan algo nuevo que ni siquiera nosotros percibimos. Así también, pues cada vez más la tecnología incide en las relaciones que tenemos en la sociedad, las relaciones virtualizadas, comunicaciones tecnológicas entre las personas a todo nivel, no solo a nivel laboral, sino también y principalmente a nivel personal. Es decir, hay una multiplicidad de situaciones de la vida en sociedad, comunicaciones, negocios, acuerdos que se llevan a cabo utilizándose medios electrónicos. Por ende, no es de extrañar que, siendo algo tan cotidiano, surjan repentinamente conflictos y problemas por causa de esta interacción en el mundo digital, que incide prácticamente en casi todas las áreas de la vida cotidiana. No es de extrañar tampoco que la mayoría de las distintas controversias que se denuncian ante los tribunales de justicia tengan relación con algún medio digital en todas o en cualquiera de las materias, civil, agrario, etcétera. Y el derecho penal, obviamente, no es la excepción. Ya propiamente en el ámbito del derecho penal hay una diversidad de temas jurídico-penales. Por lo menos en nuestro país, en Costa Rica, en algún momento se dio una discusión sobre el tema de la malpraxis, por errores de calibración de un equipo médico. Se sobrepasaron las aplicaciones de cobalto y muchas personas murieron a raíz de esta mala calibración, y era un tema estrictamente tecnológico. Hemos visto también fallas, ya esto a nivel internacional, de computadoras, de aviones, y que luego se viene la discusión si lo que falló fue la computadora o si lo que falló o si lo que hubo fue un error humano, todo también por un tema de índole digital. Choques de aviones o de avionetas hemos visto aquí en Costa Rica por temas relacionados con la labor de los controladores aéreos, que pudieron haber malinterpretado las posiciones de los aviones y le dieron la autorización para que, según ellos, el radar los ponía en plena posibilidad de aterrizar, y ha habido choques de avionetas en el aire, también un tema tecnológico de por medio. Hemos visto también en Facebook, en redes sociales, transmisiones de suicidios, asesinatos grabados, violaciones grabadas a nivel de sicariato. Hace no mucho tiempo también se grabaron donde acuchillaban con arma blanca a uno de los líderes de un grupo contrario, de una pandilla relacionada con el tema de las drogas, y todo eso corrió por las redes sociales. Les decía ahora el suicidio transmitido en vivo, los asesinatos que se dieron también en unas mezquitas, también internacionalmente o en el exterior, que fueron transmitidos en vivo por Facebook. El caso de la manada en España, uno de los casos de la manada en España, porque ya han habido varios donde también hay una grabación donde los ultrajadores están haciendo fila india para ultrajar a su víctima, y se ve donde se gozan de ella, y luego circulan el vídeo donde se estaba cometiendo este hecho. Pero también, ya de una manera más sofisticada, también a nivel internacional nos hemos dado cuenta de los espionajes cibernéticos ejecutados por la CIA, del caso de los Wikileaks,
donde está esta señora Assange de por medio y que han sido noticia desde hace varios años para acá sobre la forma y de las informaciones a las que se tuvo acceso por parte de esta persona y de otras personas que también han estado perseguidas por este tema de los Wikileaks. Las comunicaciones entre Donald Trump y el gobierno de Rusia, los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando ella se lanzó para candidata presidencial y toda la controversia que surgió sobre ello, y más recientemente también a nivel internacional el caso de Cambridge Analytica, Facebook, donde inclusive sancionó, se multó a una multa, se le impuso una multa de $5.000 millones a Facebook por el mal manejo de datos que tuvo de 87 millones de personas, probablemente nosotros metidos ahí, ni siquiera lo sabemos, con esta empresa Cambridge Analytica. Entonces, siempre a la orden del día hay controversias relacionadas con los temas tecnológicos, unas de gran envergadura, otras obviamente más de menor envergadura y probablemente hasta de índole estrictamente familiar. El tema relacionado con la prueba electrónica también nos lleva a mencionar brevemente el tema de la cibercriminalidad. Y la cibercriminalidad tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la necesidad de repeler los ataques o el acceso de hackers a diferentes servidores o sistemas tecnológicos, donde evidentemente instituciones bancarias, instituciones hospitalarias, etcétera, pues tienen que proteger y cuidarse de que terceros con distintos intereses no puedan accesar la intención que puedan tener dolosa o de cualquier tipo sobre informaciones que evidentemente están protegidas también por derechos fundamentales. Pero por otra parte, también relacionado con el tema de la cibercriminalidad, el crimen organizado es quizás el que más se aprovecha y utiliza los medios tecnológicos para ejecutar y encubrir los hechos delictivos que lleva a cabo. El poderío económico, y eso creo que todos lo tenemos muy claro, les permite adquirir la tecnología de punta, lo último que ha salido y que les permita no solo llevar a cabo sus hechos delictivos, sino sobre todo encubrirlos y no ser descubiertos para que evidentemente no se asuman las responsabilidades que correspondan penales y sobre todo que el negocio o el buen negocio a través de las actividades que realiza el crimen organizado no se termine por una mala protección o por un descuido desde el punto de vista de la seguridad tecnológica. Y si a esto le sumamos que el crimen organizado también tiene pues generalmente relación directa con todos los aspectos del mundo globalizado, esto todavía dificulta más el tema de la investigación, el tema de las pruebas, porque entre varios países o entre distintos países se diluyen las estructuras criminales y esto evidentemente dificulta la prevención, dificulta las investigaciones, dificulta la obtención de pruebas también de carácter tecnológico que tengan que ver con este tipo de criminalidad y sobre todo le facilita también a estos grupos de crimen organizado desaparecer evidencias electrónicas que pudieran comprometer a sus miembros y obviamente todo eso entorpece la captura y la imputación de los reproches penales a las personas relacionadas con estos delitos. Esta realidad definitivamente conlleva a que sea prácticamente imperioso, sea una necesidad obligatoria que los cuerpos policiales, que los sistemas de justicia se modernicen. Y esto evidentemente también conlleva a un costo económico que lamentablemente pues no lo tienen los sistemas de justicia y que pues ahí se da un desfase o una gran ventaja que lleva el crimen organizado con el acceso por las grandes cantidades de dinero que se manejan a las tecnologías de punta y por el contrario más bien los presupuestos de los poderes judiciales como en Costa Rica vienen más bien en reducción y lo que se discute, ustedes lo saben, la mayoría de los costarricenses a nivel legislativo es ver cómo se limita el presupuesto y también sabemos que el 80 o el 90% de los presupuestos del Poder Judicial por lo menos se van en salarios. Entonces, todavía los desfases no son más grandes, sino que la inversión tecnológica le está dando desde hace mucho tiempo y todavía hoy día mucha ventaja al tema del crimen organizado.
y que no solo es un tema de inversión en logística, sino también de capacitación para poder obviamente hacer el uso más adecuado de todo este equipo tecnológico que puede estar a disposición de los sistemas de justicia y de la policía preventiva y de la policía represiva. Entonces, decíamos que así como hay conflictos relacionados con tecnología en todas las materias, también hay cuestionamientos y controversias relacionadas con la forma como dichas evidencias electrónicas se obtienen o fueron introducidas al proceso. Y en materia digital, pues tiene mucha relevancia la acreditación de la prueba aportada por las partes, pero también la que se ha obtenido por medio de diligencias de allanamiento, de secuestros, etcétera, ¿verdad? Donde pues se dan también discusiones a la orden del día acerca de si una prueba que pudo haber aportado una de las partes, y estamos hablando de prueba electrónica, pudo o no haber sido manipulada, pudo o no haber invadido la intimidad o la privacidad de una persona, y ya vienen luego los cuestionamientos o las discusiones propias sobre la legalidad de esos medios de prueba, que pueden llevar a, o evidentemente conllevan al tema o a la discusión de la admisibilidad o la exclusión de esa prueba del proceso, y posteriormente también, si fue admitida esa evidencia, el tema de la valoración probatoria. Y esto relacionado con la valoración probatoria, pues también tiene que ver con la confiabilidad y la fuerza probatoria que esos medios de prueba electrónicos posean dentro del proceso penal. Entonces, tratándose de prueba electrónica, podríamos decir, inclusive haciendo una diferencia con la prueba no electrónica, que los estándares de calidad de la prueba deben ser más altos y rigurosos en cuanto a los controles que se tengan que llevar a cabo con estas evidencias, porque estamos viviendo no solo en un mundo digital, sino también porque estamos ante los riesgos y las posibilidades de que haya fabricaciones de prueba, manipulación de prueba, destrucción de prueba, razones de sobra para hacernos reflexionar y llevarnos a la convicción de que se tienen que garantizar los métodos de autenticidad y de credibilidad de estos medios de prueba. Porque la pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué calidad de justicia queremos? Si queremos una justicia que realmente se corresponda con un Estado de Derecho democrático, donde no solo se respetan los derechos fundamentales, sino que vamos a confiar en los sistemas de justicia y en las sentencias que se dictan con pruebas electrónicas o con pruebas mixtas, electrónicas y no electrónicas, obviamente tenemos que elevar los estándares de calidad y de confiabilidad de estos medios de prueba. Y no nos podemos dar el lujo de que una verdad a la que se llegó en un proceso penal, como ya ha pasado, se pueda desmoronar porque resulta que la fundamentación o la admisibilidad de estos medios de prueba, tratándose de medios de prueba electrónicos, no fue realizada debidamente o no genera la confiabilidad necesaria, y por ende todos los cuestionamientos acerca de la justicia caen por su propio peso relacionados con una situación de estas que podría darse. Entonces, este paradigma tecnológico que nos ha venido envolviendo, ¿verdad?, y consumiendo en los últimos años, principalmente en los últimos 20 años, se hace presente y es necesario no soslayar todos los cambios que se tengan que hacer a nivel del sistema judicial, no solo reformas de tipo procesal, sino también en la forma en cómo los operadores del derecho, fiscales, jueces, defensores, litigantes, vamos a confrontar estas evidencias y cómo las vamos a tratar y cómo las vamos a valorar para las decisiones para las cuales se van a utilizar. Esto no es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad, y evidentemente pues los cambios tienen que realizarse. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos también, las pruebas son como las patas de una silla, ¿verdad? Si las patas de esa silla no están sólidas, no están bien con una madera firme, elaboradas, pues lo que se le ponga encima, lo que se le siente encima, obviamente se va a caer. Y esto de la confiabilidad de las pruebas en relación con las patas de la silla es necesario, porque de lo contrario no solo se nos desmorona el caso, sino se nos desmorona la justicia. Y con esto pues también quiero ilustrar o traer a colación la frase famosa aquella de Albert Einstein que decía que más hermosa que la verdad es la búsqueda de la verdad. En otras palabras, no es tanto la verdad que al final logramos, sino cómo llegamos a esa verdad. Y si
por más que nos jactemos o que creamos que estamos ante un caso muy interesante donde todo es prueba electrónica, si estas pruebas las tratamos como si fueran pruebas ordinarias o documentos físicos o documentos de papel, sin tomar en cuenta todas sus características que las hacen diferentes, pues obviamente esa verdad en cualquier momento se va a desmoronar. En otras palabras, el presente y el futuro nos desafían como sociedad democrática para evolucionar y adaptarnos responsablemente al sistema, o adaptar el sistema judicial a estos cambios que, como dije antes, no solo desde el punto de vista de reformas legislativas, sino también desde el punto de vista del conocimiento y de la capacitación de los jueces, sino porque cada vez más hay un incremento de pruebas de origen tecnológico, de origen digital, que se incorporan o se integran a los conflictos penales. Y esto pues es de conocimiento de todos los días de todos nosotros, en el sentido de que inclusive en los conflictos personales o que tenemos con nuestros familiares o amigos, también muchas veces están de por medio un mensaje de WhatsApp, una imagen subida en Facebook, etcétera, etcétera. Y por ende, por lo que decíamos antes, se requieren altos niveles de confiabilidad en la obtención de estas pruebas electrónicas y también altos estándares de valoración para que las mismas cumplan con su finalidad. Esto genera o nos lleva también al tema de que, si bien es cierto, en los últimos 20 años el mundo digital nos ha venido envolviendo y que hace 20 años muchos temas relacionados con tecnología eran cosa de expertos, hoy día muchos de los aspectos electrónicos con los que convivimos todos los días y que están cada vez más presentes en nuestras vidas cotidianas, eso nos ha llevado a que también como ciudadanos y los operadores del derecho vayan adquiriendo o hayan adquirido conocimiento y experiencia que como ciudadanos pues vamos o hemos tenido que ir aprendiendo para precisamente convivir con toda la tecnología. Y obviamente no es lo mismo los que rondamos entre los 40 y los 50 años, la forma en como tuvimos que aprender a la fuerza prácticamente para poderle sacar provecho y utilizar todo lo relacionado con la tecnología a los chicos o muchachitos o chiquillos de 10, 15 años que nacieron precisamente con la tecnología ya en camino y que evidentemente nos llevan también a nosotros un mundo de diferencia o de ventajas que nosotros hemos tenido que ir adquiriendo. Pero lo que quiero llegar es que todo lo relacionado con las reglas de la sana crítica racional, la experiencia y la lógica, podríamos decir que también ya hay estándares que son de conocimiento o de alcance de los operadores de justicia y que evidentemente tendrán que ser aplicados y no necesariamente recurrir a peritos expertos para que en cuestiones de tecnología tengan que dirigir u orientar o auxiliar a los sistemas de justicia. Claro, siempre habrán aspectos de tecnología sumamente sofisticados que no son del común conocimiento de la gente y que se requerirá en esos casos específicos un perito que evidentemente pues ilustre o colabore con la justicia para la obtención de la verdad. Pero todo relacionado con manejo de computadoras, funcionamiento básico de algunos software, cómo funcionan o se manejan las redes sociales y si podría ser inclusive un perfil falso o un troll, etcétera. Muchísimos de los que estamos aquí presentes tenemos ese conocimiento, hemos adquirido esa experiencia y todo eso evidentemente incide en la valoración de los medios de prueba y en la aplicación de las reglas de la sana crítica. Tengo un amigo, un buen amigo, que nunca, inclusive hasta la fecha de hoy, es de las pocas personas que conozco, bueno, conozco varias, pero muy pocas, no tiene teléfono celular, no usa computadora más que como una máquina de escribir, no usa redes sociales, nada, ni siquiera navega por internet para tener conocimiento de lo que pasa o de leer los periódicos para saber qué es lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Y yo siempre me pregunto, ¿verdad? Nunca se lo he preguntado directamente, pero siempre me pregunto, ¿verdad? Porque es juez de la República, resuelve casos todos los días. Y si estamos en esta realidad, o todos estamos de acuerdo de que efectivamente la tecnología está presente en muchísimos de los conflictos que se llevan a los tribunales de justicia, no me cabe a mí en la cabeza cómo aplica las reglas de la sana crítica a la hora de valorar estos hechos o estos conflictos y sobre todo los alcances de las pruebas
de origen tecnológico. Pero bueno, los que sí estamos desde hace 15, 20 años relacionados con teléfonos celulares, redes sociales, etcétera, etcétera, pues hemos adquirido un conocimiento, unos más, como decimos en Costa Rica, unos más galletas que otros, ¿verdad? Unos más buenos que otros, pero evidentemente todos tenemos ahí un estándar básico que nos permite hacer uso o de valoración o inclusive de exposición de pruebas relacionadas con la tecnología en los procesos penales. Me refiero también obviamente a los abogados o quienes litigamos o quienes trabajan en el Poder Judicial, que tienen que estar en el día a día con estos temas. Y es una realidad también que la mayoría de los estudios dogmáticos tradicionales o clásicos a los que tenemos acceso, la mayoría, Eugenio Florián, Malatesta, etcétera, todos estos autores, cuando desarrollaron las teorías relacionadas con todo el tema de la prueba y la acreditación de los hechos en el proceso penal, no tuvieron idea del desarrollo tecnológico que se iba a dar y que se suscitaría en un futuro muy cercano de las fechas en que estos libros salieron a disposición de todos los que estudiamos Derecho y los que trabajamos en materia procesal. Y evidentemente hay conceptos probatorios que, si bien es cierto, están aún vigentes y más vigentes que nunca, quedaron por fuera situaciones que no estaban contempladas por ello. De manera tal que hay ahí también un desfase en la formación, desde el punto de vista dogmático, de muchos de los abogados y operadores del derecho, y por eso es que también, y no lo digo porque estén aquí presentes, pero los nuevos enfoques que hacen juristas como don Jordi Ferrer y doña Carmen Vázquez en relación con las convicciones relacionadas y con el razonamiento probatorio, pues evidentemente nos llevan también a confrontar o a afrontar estas nuevas realidades tecnológicas. Cambios que en nuestro país los hemos venido haciendo pausadamente, muy lentamente, y que pues nos ha llevado a hacer una regulación de tipo legal con la implementación de leyes especiales, como la ley de firma digital, ley de protección de datos. Sin embargo, el proceso penal como tal, el diseño procesal penal no ha sufrido ninguna reforma judicial. Lo que sí se dio, por ejemplo, en España en el año 2015, que implementó una modificación en la ley de enjuiciamiento criminal denominada para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, implementando expresamente en la ley los diferentes medios o formas de investigación tecnológica, donde evidentemente se regula la minucia que es tan importante y necesaria para que y que hace la diferencia en relación con los otros medios de investigación no tecnológicos, y que evidentemente pues eso ha sido un cambio muy importante, no solo en la legislación procesal penal de este país, sino con la cual, ante la cantidad notoria de inclusive doctrina que se ha desarrollado a partir de esas modificaciones a la ley de enjuiciamiento criminal, pues las podemos de ley referenda integrar a nuestros países para que evidentemente se den esos cambios que son absolutamente necesarios, y es una modernización, como decía antes, que no es un lujo, sino que es una necesidad para poder confiar más en la obtención de la verdad, que es lo que al final de cuentas es para lo que se utilizaría. Y es que no solo para las investigaciones de orden tecnológico que se tengan que realizar en los procesos penales, sino porque están de por medio también datos sensibles de personas y de empresas que en sus soportes electrónicos están secretos o informaciones relacionadas con sus actividades empresariales, con las actividades relacionadas con la medicina o con la salud, con datos de índole estrictamente privado, que si trascienden al ámbito social o al ámbito público, no solo pueden generarle daño a esas personas físicas y a las personas jurídicas, sino también, ya trayéndolo al proceso penal, podría dar origen perfectamente a la contaminación probatoria, y luego esas pruebas no podrían ser admitidas en primer término, o eventualmente, si fueron admitidas, la valoración pues va a sufrir evidentemente también variaciones. Y en tratándose de pruebas electrónicas, como decíamos antes,
Es una valoración más técnica, más especializada para poder comprender los diferentes alcances de estas evidencias, una lógica y una experiencia diferente que nos va a servir para tener por probados o desacreditados los hechos que se estén discutiendo o que se estén imputando a una persona. En nuestro país también hay una ley que se denomina Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que hizo una equiparación documental de las pruebas electrónicas y de las que no lo son, o de los documentos físicos y los documentos electrónicos. Entonces podríamos hablar en ambos casos de que son documentos, tanto electrónicos como físicos. Sin embargo, esta equivalencia funcional a nivel de sana crítica y a nivel de admisibilidad, ya propiamente en el proceso penal, tendrá sus diferencias de origen y de confiabilidad, que a pesar de esa equiparación documental, pues ya a nivel procesal tenemos que verlas distinto, porque son para otros efectos y para otros propósitos, como lo es la acreditación de hechos y también fundamentar las decisiones, ya sea condenatorias o absolutorias, que se tengan que dictar. Entonces, si bien es cierto, hay documentos que son originados en un computador, que la mayoría de los abogados probablemente usemos la computadora como una máquina de escribir, cuando este documento, a pesar de que se originó en una computadora, es aportado a un proceso penal, los escritos que hacemos, los oficios, etcétera, declaraciones juradas, privadas en un documento, pues resulta intrascendente que haya sido originado este documento en una computadora y no va a convertir el documento en electrónico solo por el hecho de haberse originado en una computadora. Es decir, hay una serie de documentos que no son electrónicos a pesar de su origen, que pudiera ser perfectamente electrónico, porque ya prácticamente nadie utiliza una máquina de escribir o nadie hace un documento en un proceso penal a mano, ¿verdad?, o con lapicero, sino que la redacción generalmente es en un sistema de computación portátil o en una PC. Pero hay otros documentos que sí son netamente electrónicos, que poseen características especiales, que solo pueden ser leídas en una computadora y que sí serían de relevancia o sí serían de valoración como un documento electrónico. Los contratos con las firmas digitales, por ejemplo, son un caso o una situación de estas. Entonces, estos documentos que pueden constar en archivos digitales, aun y cuando posteriormente se impriman en un papel, y me estoy refiriendo a correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, que pueden desde una computadora, desde un teléfono, imprimirse perfectamente, al estar originados y resguardados en un soporte electrónico, no se convierten automáticamente en documentos físicos, a pesar de que yo lo imprimí en un papel, sino que su validez y confiabilidad está condicionada al documento original. En otras palabras, yo no puedo pasar o que se me admita y que se me valore como un documento físico, un documento digital que, repito, está o consta dentro de un sistema digital. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al origen, y podría ser perfectamente que el documento impreso, y ustedes muchos lo saben, puede sufrir alteraciones que deberán ser confrontadas o cotejadas con su documento original, que es al final de cuentas el documento que vale. También, no solo los correos electrónicos, sino, por ejemplo, las transcripciones de intervenciones telefónicas y de los audios máster en materia penal, generalmente las encontramos en los expedientes transcritas por un juez, por una autoridad judicial, pero las transcripciones no solo pueden estar sujetas a error, que deberán ser confrontadas, sino que evidentemente lo que vale como prueba no es esa transcripción, ni es ese documento de transcripción lo que se ofrece como prueba en un proceso penal, sino que son los CDs, los audios que fueron, o los que llaman los máster, que fueron obtenidos de la autorización de intervención que se pudo haber, en un proceso cualquiera, se pudo haber generado. Ahora bien, hay delitos donde la recurrencia o la presencia de evidencias o de pruebas electrónicas o tecnológicas son muy frecuentes o son muy recurrentes. En el caso del crimen organizado, el cultivo y transporte de droga, la trata de personas, tráfico de órganos humanos, adopciones ilegales, robo de vehículos, todos estos hechos tienen en sus investigaciones mucho relacionado con el tema de la prueba electrónica. ¿Por qué? Porque hay muchas de las comunicaciones que
dijimos antes también, tienen en muchos casos, por ser crimen organizado, una transnacionalidad, y las comunicaciones tienen que ser de índole virtual, pues casi que es una necesidad por las distancias y por un tema de seguridad que se realicen de esa manera. Yo siempre digo también, y bueno, yo fui defensor público varios años, más de una década, y todavía la tecnología en nuestro país de tipo policial persigue, por ejemplo, los tráficos internacionales de droga con intervenciones telefónicas, cuando prácticamente todo el crimen organizado sabe que las intervenciones telefónicas es como el non plus ultra de las pruebas a las que recurre la Policía Judicial y el Ministerio Público. Y siempre hay gente que cae con conversaciones telefónicas, pero ya nadie conversa por teléfono. Hasta el más pequeño de la casa sabe que es más seguro conversar por WhatsApp, por ejemplo, o por otra, o utilizando otra aplicación, Snapchat, que es la que usan los chiquillos para que los papás no veamos las conversaciones que tienen con sus amigos, ¿verdad? Y todavía la policía persigue y ordenan intervenciones telefónicas, repito, cuando prácticamente nadie ya conversa por teléfono. Claro, distinto es cuando ya se hace una detención de una persona, se capturan los teléfonos y luego se saca la información de las comunicaciones por WhatsApp, si fuera que no las han borrado, ¿verdad? Pero bueno, también en delitos económicos, las estafas tradicionales, las estafas ya propiamente informáticas, los denominados phishing, administración fraudulenta, la propiedad intelectual, sabotajes informáticos, ya esto también nos lleva a otro tipo de evidencia electrónica que es muy recurrente o que prácticamente o casi que la mayoría de la prueba que se obtiene o que se utiliza para la valoración de los hechos y las imputaciones penales tiene que ver con prueba electrónica o con una mixtura, prueba electrónica, prueba documental, documentos desde el punto de vista físico y también testigos. Y es muy usual también que se recurra a pruebas electrónicas hoy día o desde hace varios años para acá, en los delitos contra el honor, donde prácticamente todas las injurias, las calumnias y las difamaciones se dan por redes sociales y ya el hijo de putazo, ¿verdad? No se lo dan a la gente en la cara, sino que se lo publican en el muro en Facebook, y es allí donde normalmente se recurre a las pruebas para que se aporten estas evidencias en un proceso penal. Que también, y aquí hago un paréntesis, generalmente en este tipo de casos de las ofensas que se dan a través de Internet, hay que correr, y eso es lo que uno siempre le aconseja a los clientes, hay que correr inmediatamente a hacer los screenshots, que también es otra forma de fijar prueba y que después va a ser de valoración de un proceso penal, para que la prueba, que normalmente cuando se da este tipo de situaciones de ofensas, generalmente en muy poco tiempo se destruye o ¿cómo se llama? O se borra o se saca de las redes sociales. Y esto es así porque mucha gente que también incurre en delitos contra el honor, que hace o que realiza una injuria, una calumnia o una difamación, generalmente lo hace al calor de una situación y luego cuando ya la persona pues bajan las aguas, ¿verdad? Alguien le aconseja también, si vio la publicación en Facebook, que la quite, y normalmente en muy poco tiempo después la saca de la internet o de la red y no es posible obtener la prueba. Si ya la prueba no está, por más que hayan habido 4 fulanitos que hayan visto la publicación, si no se aporta la ofensa en concreto, la publicación de la ofensa, normalmente son casos que no tienen un buen fundamento probatorio. Y bueno, hay otro tipo de delitos también que evidentemente hemos, probablemente de conocimiento público, ya delitos convencionales, graves también, como extorsiones, homicidios, robos, secuestros, amenazas, etcétera, se dan también por utilización de mensajería, de imágenes, de videos, etcétera, ¿verdad? Que después van a servir eventualmente como prueba. Otras conductas que también pueden dar origen de hechos delictivos y que están muy relacionadas hoy con la utilización de las redes sociales y que van también a generar prueba de tipo tecnológico es, bueno, no solo el phishing que decíamos antes, que son las estafas o los robos de claves para accesar cuentas bancarias, sino lo que se llama el sexting. El sexting es la difusión no autorizada de textos, imágenes y videos. Y digo no autorizada porque, bueno, es muy normal también, y ustedes lo sabrán, es parte de la experiencia, de la sana crítica que ya tenemos, no porque necesariamente lo hayamos hecho, pero sí porque lo sepamos, y es casi de conocimiento público, que sobre todo a nivel de adolescentes, ¿verdad? Se toman fotografías, las chiquillas o los muchachos desnudos, y
que eso quede en la intimidad de las personas, como hay una autorización de ambos destinatarios, bueno, el que produce la imagen y de su destinatario, eso no es o no da necesariamente origen a un conflicto de carácter jurídico, pero sí cuando se hace la difusión, que también sabemos que en esas edades es muy normal que un chiquillo que tiene una fotografía de esta naturaleza, de una compañerita, muchachita que le guste, probablemente la va a difundir, ¿verdad? Porque si algo tienen o tenemos los hombres a esas edades es precisamente querer jactarnos o rajar, ¿verdad? De ese tipo de imágenes o de ese tipo de engaños, ¿verdad? Que para obtener esas imágenes, y sabemos de miles de historias de que la reputación, ¿verdad? O el enojo de padres cuyas hijas o hijos han sido víctimas de este tipo de difusiones no autorizadas. También está otra que se llama, o se le denomina sextorsión, que es una vínculo o una palabra compuesta de lo que es sexo también, y la extorsión, es decir, gente que obtiene imágenes de desnudos para sacar plata, para amenazar. Te voy a acusar con la esposa, te voy a acusar con tu papá, en caso de menores de edad, si no me pagas o no me das esto o lo otro. Después está el acoso cibernético, que se denomina stalking a nivel de este tipo de conflictos judiciales electrónicos, que es cuando ya la gente acosa, manda mensajes, manda imágenes, persigue a la gente desde un punto de vista virtual, y que obviamente pues eso causa o invade la tranquilidad, la privacidad y la intimidad de otras personas, y estas conductas de tipo patológico obviamente también son muy normales a través de internet o a través de aparatos tecnológicos, y luego todos esos mensajes, todas esas imágenes van a servir como prueba. Está el ciberbullying, ¿verdad? El ciberbullying, que es cuando hay algún bulleador electrónico, ¿verdad? Que ya no es como en las escuelas y los colegios, que era el matón, ¿verdad? El que llegaba ahí a empujar y a golpear, sino el que precisamente a través de internet hace, lanza ofensas, injuria, y pisotea el honor a una persona en particular, y como decimos en la calle, bulea, ¿verdad? Anda bulleando, pero a través de internet. Está el otro que es el cybermobbing, que también puede dar origen a un conflicto no solo de tipo laboral, sino también inclusive penal, que ya es el acoso de tipo laboral. El otro que se llama el child grooming, y que si bien es cierto, la palabra grooming no es muy familiar con el tema del acicalamiento, ¿verdad? Que se le da a los animales. En este caso es ese acicalamiento, o se compara al acicalamiento o ese endulzamiento o ese embellecimiento que hace un adulto haciéndose pasar por un menor o por una mujer joven o por un joven de la misma edad con el que está teniendo contacto, para envolverlo, enredarlo y citarlo probablemente con fines sexuales en un lugar solitario. También hemos oído historias en los medios de comunicación de este tipo de conductas, ¿verdad? Que generalmente están relacionados con los pederastas. Y últimamente podríamos también hacer mención de otro hecho que puede dar origen a un delito, si es que esto se aprueba en la Asamblea Legislativa, como lo es el proyecto de ley de acoso callejero, ¿verdad? Donde sabemos que hay varios posibles o intenciones de convertir en delitos varias de las conductas de persecución con teléfonos celulares, o de fotografías con sus teléfonos celulares, o de cualquier molestia que se le cause a una persona, y sabemos todos que generalmente es a la mujer, y en eso hay total certeza en el sentido de que sí, hay muchísimos hombres que molestan a las mujeres en la calle, que las acosan, y hay muchísimos hombres también que por un tema de género matan a las mujeres, ¿verdad? Pero en este caso específicamente del acoso, nos cuestionamos también si la solución es penal. No desconocemos en ningún momento, y aquí ya estoy viendo un comentario al margen más de política criminal, no desconocemos la realidad del acoso callejero que sufren las mujeres, pero sí nos cuestionamos evidentemente la utilización del derecho penal para atender esas situaciones que pareciera que son más de educación, más de cultura y de disuasión por otros medios que no tenga que ser por las vías penales. Pero bueno, hay penas hasta de, no sé si de 2 meses, por ahí escuché, de 3 meses a 3 años, y luego se pueden ampliar si son a ciertos tipos calificados, hasta no sé si 8 o 10 años, o sea, algo totalmente desproporcionado, diría yo que loco prácticamente lo que se está pretendiendo en la Asamblea Legislativa. Y bueno, si pasa esa ley, que Dios nos agarre confesados, porque la mitad de los hombres de este país van o vamos a estar en la cárcel, ¿verdad?
Hay que hacer la diferencia también en el tema de la prueba electrónica, hay que hacer la diferencia de los medios de investigación tecnológica, judicial, es decir, los que están propiamente como herramientas para que la policía investigue los hechos de carácter judicial, lo que han sido denunciados, y los medios tecnológicos que son, por decirlo de alguna manera, de tipo casero, que también pueden servir como prueba en un proceso judicial. Entonces, como medios de investigación tecnológica que utiliza la policía para investigar, o el Ministerio Público, también bajo la dirección funcional le ordena a la policía investigar, están las videovigilancias, obviamente, que sabemos que se hacen con cámaras de video, con fotografías, las vigilancias mediante drones, y viene toda una discusión, si por ejemplo el dron, que haya ahí un piloto muy experto de un dron y que lo meta a un cuarto de una casa, si invadió o no invadió la privacidad, si está eso o podría equipararse a una conducta idéntica a la de un allanamiento ilegal, pero evidentemente todo eso está en la palestra de la discusión. Están los dispositivos de grabaciones de voces, están las intervenciones, y si se requiere o no la autorización de un juez, obviamente, en esos casos, están las intervenciones de comunicaciones, bueno, por orden judicial, que sabemos que se siguen haciendo, obviamente, y son necesarias, y de muchos procesos importantes para muchos procesos penales, los levantamientos de secreto bancario y secreto bursátil, que prácticamente hoy día todo se hace desde el punto de vista electrónico, los rastreos de comunicaciones, ¿verdad?, utilizando los seguimientos de radiobases en los casos de teléfonos celulares para eventualmente identificar posiciones de un sospechoso de un delito o seguir rutas de escape que pudo haber tenido una banda criminal, con las comunicaciones que se hicieron a través de teléfonos celulares, los registros remotos de equipos informáticos. Ustedes bien saben que un hacker desde una oficina o una persona no autorizada de una oficina puede entrar a una computadora, puede entrar a una cuenta bancaria y hacerlo desde otro lugar lejano a donde está y accesando a un servidor. La localización de direcciones IP, los seguimientos mediante GPS, etc. Hay una serie de medios tecnológicos que pueden ser utilizados con fines judiciales y desde el punto de vista policial. Pero están todos los medios tecnológicos que podrían ser generados por cualquiera de nosotros. Es decir, desde nuestros teléfonos, desde nuestras computadoras, desde los servidores que tenemos en las casas, en las empresas, podemos también accesar u obtener pruebas o evidencias que van a ser parte de un proceso judicial. Y me estoy refiriendo, obviamente, a las comunicaciones y mensajería privada, los WhatsApp, email, mensajes de texto, Messenger, Snapchat, Instagram. Me estoy refiriendo también, como lo mencioné antes, a los screenshots, pantallazos de publicaciones electrónicas, ya sea publicaciones en prensa digital, publicaciones y comentarios que se hacen también de abajo, ¿verdad?, o en las líneas inferiores de una publicación, donde pueden haber o darse allí ofensas y no necesariamente en la publicación original. En los foros y blogs, en las redes sociales, en todas, ¿verdad?, emails, etcétera. Entonces, obtener screenshots o pantallazos de esas imágenes o de esas ofensas, y que después, aún y cuando se impriman en un documento para ser certificadas notarialmente, se van a ofrecer como prueba, podemos cualquiera de nosotros aportarlas. Las impresiones en papel de publicaciones también en prensa digital, lo que mencionábamos antes, correos electrónicos, redes sociales, las cámaras de seguridad en casas y comercios. A mí una vez me llegaron a buscar a la casa porque resulta que a 500, 600 metros habían querido robarle un vehículo a una persona, y la persona se resistió y la mataron, y se sospechaba que había pasado enfrente de mi casa, y llegó el OIJ a revisar los videos, y en efecto se vio que a las 2 de la mañana pasó el carro soplado, como decimos en Costa Rica, enfrente de la casa, y eso sirvió después como prueba en un proceso judicial. Las cámaras de grabación que andan los vehículos ahora adelante, ¿verdad?, que registran muchos choques o accidentes, o en los comercios. Hace muy poco hubo un accidente allá por la playa, por la zona de Tárcoles, para los costarricenses que conocen, donde se vio claramente cómo un carro invadió el carril contrario donde venía una motocicleta a alta velocidad, y todo quedó claro de cómo fue que sucedió la dinámica del hecho, y eso obviamente va a servir como prueba en un caso de homicidio culposo. Los videos y fotografías de los teléfonos móviles, ¿verdad? ¿Cuántas veces se da o no la ubicación de una víctima en un determinado lugar, y por ahí va la pista de con quiénes andaba, porque se publicó una foto en Facebook tomada de un teléfono celular, o tal vez no se publicó en una red social, pero está en el teléfono celular?
y eso sirve también como prueba. Los soportes de almacenamiento, las llaves mayas, los discos duros, los CDs que pueden también servir o aportarse como pruebas en los procesos penales, las informaciones en nubes como Dropbox, iCloud, Mega, etc. Y un caso muy interesante también que en algún momento, hace unos meses atrás, lo tuve conocimiento, sucedió en Europa, ahorita no recuerdo en qué país fue, pero hay unos parlantes muy populares que venden en Amazon que se llama Echo, y resulta que estos parlantes graban imágenes y graban conversaciones o voces. No conozco mucho la dinámica del aparatito pero grabó un homicidio de una persona en una casa, y luego cuando la policía puso a funcionar el aparatito se dio cuenta del diálogo de la conversación previa al homicidio y se utilizó un eco de estos, o se está utilizando como prueba en un proceso penal. Es decir, hay una variedad de chunches, como decimos también en Costa Rica, o de aparatos que están en nuestras casas y que podrían, o que tenemos a la mano y que ni siquiera nos imaginamos si podrían servir como prueba en un proceso penal. Ahora, a diferencia de los anteriores, también vendrá la discusión de su admisibilidad, vendrá la discusión, ya admitidas las pruebas, si son confiables o no son confiables, si pudieron haber sido manipuladas o no pudieron haber sido manipuladas, porque perfectamente pueden ser sus contenidos manipulados. Bueno, pareciera que esto sería de sobra decirlo, y estoy casi seguro que para la mayoría no sería necesario, pero parece mentira, pero todavía en discusiones a nivel judicial se puede creer que hay un delito electrónico o que es una prueba electrónica, una computadora o una tableta, una tablet que se utilizó para agredir a alguien, o estamos en presencia de una prueba electrónica porque resulta que se decomisó la tablet o la computadora que le tiró la esposa al marido o el marido a la esposa. Y eso evidentemente ya es un arma tan igual como que fuera este control remoto, un micrófono, y a pesar de ser un aparato electrónico no cambia su naturaleza a prueba electrónica por el hecho de ser tal en su esencia, sino que fue utilizado como un arma o objeto contundente para agredir o causar daños. La retención indebida también de un aparato electrónico, ¿verdad?, de una computadora, no convierte esta evidencia en una prueba electrónica. Ahí es a nivel de cosa, digamos, que la computadora sirve. Apropiarse con fuerza sobre las cosas o violencia contra las personas de un aparato electrónico, el típico robo de un teléfono celular, tampoco convierte el celular en una evidencia electrónica. Los controles remotos gemeleados, que también a veces se meten a las casas gemeleando los controles remotos para poder entrar a robar y desactivar alarmas de carros o de casas, eso tampoco es una evidencia electrónica, sino más bien son equiparados, estos dispositivos que se utilizan con esos fines son equiparados como llaves y no convierten en electrónico nada, y tampoco un cajero automático que es robado y es saqueado, ¿verdad?, porque agarrar a patadas o a martillazos un cajero automático no lo convierte la evidencia en electrónica. Sobre la confiabilidad, la legalidad y la confiabilidad de las evidencias electrónicas, es importante, ¿verdad?, siempre, en primer lugar, o la premisa principal, el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de las formalidades procesales, que, como dije antes, al ser tan raquíticas, por lo menos en Costa Rica, las reformas legales sobre los medios tecnológicos, pues tenemos que extender o tenemos que estirar las previsiones legales que existen para la prueba, tal y como tradicionalmente la conocemos, que no es electrónica, también a las pruebas electrónicas, que, como dije antes, no tenemos todavía, y ojalá sea una de las reformas que se hagan al proceso penal en adelante, no como en España, que en el año 2015 se hicieron esas reformas y que han sido y son de mucha utilidad. Pero evidentemente todo lo que significa intromisión en la intimidad, intromisión en la privacidad, y sabemos, ¿verdad?, porque que en un teléfono decomisado, en un teléfono celular, en un WhatsApp, no solo pueden haber más bien conversaciones relacionadas con un hecho delictivo, sino que probablemente el 99.9% del resto de las conversaciones se refieren a nuestra vida privada, donde hablamos de las cosas más íntimas que puede imaginar un ser humano, de todo tipo, de toda naturaleza, de conversaciones, y que obviamente no son de interés y no tienen por qué ser accesadas de ninguna manera.
Entonces, cuando se haga el secuestro de esas evidencias y sobre todo la apertura para ver su contenido, se de órdenes judiciales o de un juez para que autorice esto. De lo contrario se convierte esa evidencia en prueba espuria, en prueba ilícita que no podría ser admitida ni valorada en un proceso penal. Aquí reviste también importancia todo el tema relacionado con la cadena de custodia de la prueba, todo lo relacionado con la obtención, recabación y resguardo de las evidencias, para que tengamos una confiabilidad y certeza de que lo que se secuestró en un lugar X o en un allanamiento sea lo mismo que posteriormente nos dio un peritaje electrónico o una interpretación, o que nos lleve a una verdad que sea obviamente confiable. Los respaldos y las manipulaciones de evidencias electrónicas para análisis forenses también tiene que ser por gente experta. Hay un departamento de electrónica forense, no me acuerdo exactamente cómo se llama, en el Poder Judicial, pero que evidentemente hace sus trabajos y son expertos en la materia electrónica o tecnológica, quienes con todos los cuidados del caso y con todas las respeto del resto de la intimidad que no interesa el proceso penal, pues accesan los rastros históricos que estén y los datos que estén y que sean de interés a un proceso penal. Y obviamente la valoración de la prueba también pues tendrá que tener en consideración la autenticidad o el origen de esa evidencia, la confiabilidad y la confiabilidad derivada también de la refutabilidad o del contradictorio que se haya hecho sobre esas evidencias y que nos permitan tener certeza o seguridad de que son confiables, la suficiencia probatoria después de esas evidencias para evidentemente demostrar la culpabilidad o para que acrediten una culpabilidad más allá de una duda razonable. Y obviamente en los casos donde haya pues lógica y experiencia por aplicar, sobre todo manejo de redes sociales como WhatsApp, Facebook, etcétera, pues también aplicar la sana crítica, la lógica y la experiencia en aquellos casos donde obviamente la tengamos y la poseamos, porque de lo contrario no podríamos valorar la misma. Siempre dejando a salvedad lo que decía antes, de que ya cuando es un tema tecnológico sofisticado, que no es de la experiencia común de la gente, pues obviamente ahí ya las pericias y todo lo que comentó doña Carmen en la mañana cobra relevancia. Y obviamente también los criterios de admisibilidad en relación con la prueba electrónica en el proceso penal tienen relación con el principio de libertad probatoria, es decir, todo puede ser probado por cualquier hecho siempre y cuando sea legítimo, siempre y cuando no violente los derechos fundamentales, y a pesar de la complejidad técnica que exista, si hay una probidad que deben de tomar los jueces y los funcionarios judiciales a la hora de obtener esas pruebas y que no se violenten los derechos fundamentales, como también se tiene que tener el mismo cuidado en las pruebas no electrónicas. Y también los criterios de exclusión de la prueba que no cumpla con esos requisitos o con esos estándares son los mismos que aplican para el resto de la prueba, lo relacionado con la actividad procesal defectuosa, las reglas de exclusión, la teoría del fruto del árbol envenenado, que la tenemos incorporada en nuestra jurisprudencia, y todas las excepciones que conocemos de la regla de exclusión, de las excepciones a las reglas de exclusión, como lo de la teoría de la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, de la buena fe, del plain view. Es decir, que si por ejemplo en este último caso de excepción nos metemos a una computadora para investigar una administración fraudulenta y nos encontramos allí el planeamiento y ejecución en otro documento de un homicidio, obviamente esta evidencia va a servir como noticia criminis para otra investigación, y no por ello o por el hecho de que un juez autorizó abrir una computadora para un caso específico y para una investigación específica, nos vamos a hacer de la vista gorda de estas otras evidencias que también fueron encontradas y que son excepciones a la regla de exclusión y que pueden ser utilizadas y validadas en un proceso penal. Quiero hacer referencia aquí, y aquí sí voy a recurrir un momentito, ya casi termino, a un aspecto que se denomina o se llama el valor hash o hash, no sé cómo exactamente se pronuncia, pero el valor hash es la identidad
ya estamos entrando como en la minucia, ¿verdad? Como el cardiólogo que ya entra a poner el stent en el corazón o en la vena, que lo más específico y que se sale del conocimiento de los operadores del derecho, pero que con un perito pueden perfectamente ilustrarse investigaciones o decisiones en un proceso penal. Y es que efectivamente lo que se denomina hash es, como dice allí, el conjunto de cálculos que toma una cantidad de información digital y crea un número o una serie que solo y únicamente ese documento o esa información la va a tener. Y como dice allí, la huella digital de un contenido digital, un número de identidad, de manera tal que si yo le introduzco un nuevo dato a ese dato, la identidad anterior se mantiene y se genera una nueva identidad. Es decir, puede haber que un documento, o puede ser que un documento tenga varias identidades según se le hayan ido haciendo adiciones. Y esto, evidentemente, pues no solo va a eventualmente permitir o descubrir si hubo alteraciones, por ejemplo, en un documento y en la fecha que se realizaron estas documentaciones, esas adiciones que podrían dar origen a manipulaciones y a eventuales engaños también para un juez o para una autoridad judicial, y podríamos por fecha hacer un recorrido, o quienes son expertos en esto, identificar el recorrido y las modificaciones que sufrió un documento para determinar su veracidad o no veracidad. Entonces, lo que se denomina ya el valor hash es evidentemente o lo relacionado con la verificación de la evidencia digital, que como dijimos antes es sensible a cualquier alteración, aunque se trata de un bit. El bit es la medida más pequeña que se puede a nivel digital comparar inclusive con un milímetro, por decirlo de alguna manera, y genera un código alfanumérico que va a variar en cada una de las adiciones que se le hagan o alteraciones o modificaciones que se le hagan a un documento, y que esta frase, digamos, traída de un caso del tercer circuito del sistema judicial estadounidense sobre lo que significa el valor hash, dice que es considerado inclusive más único o más individualizante a la información digital que la que tenemos nosotros en el ADN. Es decir, es más exacto y más preciso que el ADN del cuerpo humano. Por lo menos así está considerado en una resolución del tercer circuito del sistema judicial estadounidense. Entonces, para ejemplificar lo que mencionábamos anterior, y viendo ahí tres ejemplos o tres casos, y aquí sería... Vemos que, por ejemplo, en una primera línea, el origen en la palabra zorro, la función hash es generar este código alfanumérico. Ya si a la palabra zorro le agregamos rojo, corre a través del hielo, se genera otra serie. Y si además a zorro rojo camina a través del hielo, otro código alfanumérico. Y así en un documento podríamos encontrar una serie de códigos que van a ser interpretados y en los fines que dijimos antes. Y hay otro aspecto, elemento también muy importante relacionado con este tema de las pruebas digitales, que es lo que se denomina el metadata, que son datos estructurados, codificados, y como dice allí, es un conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso, de archivos o de información de los mismos, información que describe otros datos o datos que hablan de otros datos y describen el contenido e información de los archivos. Muchos de nosotros sabemos que cuando tomamos una fotografía en un teléfono hay una información, cuando la bajamos a una computadora, que allí está y nos dice casi que el lugar, la hora, y desde qué cámara inclusive se tomó, etcétera, y que evidentemente, como dice allí, describen el contenido e información de los archivos, y todo esto es importante. La utilidad que tiene es identificar, descubrir y valorar. Entonces podríamos ver que, bueno, tiene más o menos esta estructura, y ver un ejemplo donde el metadato de un producto de uso común, como podría ser un frasco de mayonesa, nos habla del nombre del producto. En otra parte nos habla de la lista de ingredientes, más abajo nos habla del peso, del volumen, del número de unidades, las instrucciones para conservación, la identificación del lote, permiso del Ministerio de Salud, fecha de vencimiento, país de origen, modo de empleo, identificación de la empresa, etc. Toda esta información
es un metadata en un objeto o un producto de uso común que ya a nivel digital podríamos decir que se ejemplifica en una imagen como estas, donde evidentemente no es cualquiera de nosotros que lo podría, a la que le podría llegar, sino generalmente un experto en la materia, donde la anterior información, esta también se ejemplifica en un documento electrónico de esta manera. O en un documento como estos, donde está aquí también toda la información de este documento que lo obtuvimos digitalmente, y toda esta información que también no solo nos va a dar la ubicación de dónde se tomó esta imagen, sino la hora, el día, etc. Estos metadatas también pues, van a ser importantes en las investigaciones judiciales y pueden esclarecer perfectamente un delito de homicidio o cualquier otro delito, o un conflicto con la suegra o con la novia, ¿verdad?, acerca de una fotografía y un lugar de ubicación. O lo contrario, ¿verdad?, hundirlo más bien a uno. Voy a hacer mención, y con esto termino, a 3 casos o 3 ejemplos de prueba digital en los que en nuestro bufete, en nuestra oficina hemos llevado. Y uno fue un caso, por ejemplo, de una condenatoria penal que se suscitó por violentarse la privacidad de las comunicaciones y utilizarse esa información como prueba en un proceso de divorcio por adulterio. Resulta que la esposa en este caso, el marido, tenía una relación con otro hombre, y el marido, sospechando que esta situación se estaba suscitando, se estaba dando, en un día que la esposa se estaba bañando, llegó y accesó el teléfono. Me imagino que dirán mucho, esta historia me la conozco, ¿verdad?, porque es como muy normal, y descubrió mensajes de amor, ¿verdad?, entre su esposa y el marido. Resulta que entró al teléfono, entró al WhatsApp, se reenvió del teléfono de su esposa los mensajes a su WhatsApp, ¿verdad? Luego dejó el teléfono ahí quietito, se fue muy zorrito, ¿verdad?, para su cuarto, sacó los mensajes, se los reenvió a su abogado, los imprimieron y con esos mensajes impresos pusieron la demanda de divorcio, ¿verdad? Bueno, el amante, por decirlo de alguna manera, de la esposa, que es muy amigo mío de toda la vida, me contacta, ¿verdad?, y me dice, mira, se están divorciando por estos mensajes, y bueno, eso está bien o no está bien, ¿verdad? Es como la pregunta también del común de la gente, y evidentemente se había hecho una intromisión en la intimidad de su esposa, y inmediatamente se puso la denuncia penal. Y, como dicen, tras cuernos palos, ¿verdad?, tras que le habían puesto los cuernos, salió condenado en el proceso penal por haber invadido la intimidad y la privacidad de su esposa, utilizando prueba electrónica que evidentemente no podía accesar y que era parte de la intimidad de su esposa, y aunque lamentablemente pues era evidente, ¿verdad?, en otros ámbitos, más de la ética, más de la religión o de otros ámbitos, pero no en el ámbito jurídico, probablemente prueba contundente, ¿verdad?, de una situación de infidelidad o de traición, pero que en el ámbito jurídico, en el ámbito penal, por lo menos jurídico, para el divorcio no servía porque era prueba espuria, y en el ámbito penal más bien fue utilizada esa prueba aportada en el proceso de divorcio, certificando nada más el expediente del divorcio como prueba en contra para el caso penal donde fue condenado. Bueno, no fue enviado a prisión porque se le puso una pena de 3 años y se le dio el beneficio de ejecución condicional de la pena, pero además con lugar acciones civiles resarcitorias, porque obviamente ante el descubrimiento de esa prueba no solo se la comentó al abogado, sino después la divulgó entre familiares, amigos cercanos, etcétera, y eso generó un gravísimo daño. Otro caso también relacionado con prueba electrónica, bueno, son muy usuales tal vez, y hemos llevado varios relacionados con ofensas contra el honor, donde uno muy conocido, y creo que la mayoría de los que somos costarricenses lo conocimos porque fue sumamente excesivo, de un odontólogo muy reputado a nivel profesional que insultó soezmente y de la peor manera a una diputada de la República y la llamó con las palabras más soeces, ¿verdad?, que uno pudo haber leído, por lo menos que yo he leído en mi vida, en un correo electrónico o en un WhatsApp. También ahí, a través de los screenshots que se tomaron y las certificaciones notariales de esos pantallazos, se planteó la denuncia contra el honor de ese caso, como repito, bastante conocido aquí en el país, y al querellado no le quedó más que retractarse, porque evidentemente toda la prueba estaba en su contra, y aunque él la había borrado 5 minutos después, en esos 5 minutos
la vio cualquier cantidad de gente y los reenvíos fueron virales, y ese es el problema con los temas relacionados con Internet. Y el último caso es también otro relacionado con prueba electrónica, relacionado con una administración fraudulenta contra un administrador de un restaurante muy conocido que tenía varias sucursales o cadenas en diferentes partes del país, y este administrador rotaba por los diferentes restaurantes en diferentes días administrando los negocios. Tenían varios que los tenían rotando, y este administrador tenía las claves de acceso del sistema de facturación en efectivo, que tenía varios niveles de seguridad, pero que se podía, en uno de los niveles de seguridad del sistema, revertir la facturación en dinero en efectivo. Entonces esta persona revertía la facturación. Si por ejemplo se pagaban 10.000 colones, anulaba la factura, la ponía en 8.000 colones, para que llegara en el sistema en 8.000 colones, no quedaba, bueno, en teoría no quedaba rastro, pero sí quedaba rastro, él creía que no quedaba rastro, por eso de los metadatas, o por el valor hash, más bien, que sí se puede hacer esa persecución de las variaciones. Y resulta que, obviamente, esa diferencia de las facturas de 2.000 colones, por ejemplo, en este caso, con la nueva factura, él se la dejaba. Entonces lo iba haciendo, rotando en todos los restaurantes, con la interesante discusión que se dio, que ese nivel de seguridad que tenía el sistema para revertir facturas de pagos en dinero en efectivo, también los saloneros de todos los restaurantes tenían acceso. Entonces, claro, el juego interesante y la discusión era que había duda, porque así como había podido ser el administrador, pudo haber sido cualquiera de los saloneros del restaurante que pudo haber hecho esa alteración. Pero resulta que ya luego confrontadas las fechas, toda esa información que vimos ahora relacionada con las fechas y los lugares fue utilizada en contra del salonero, porque evidentemente calzó con todas las fechas en que él estuvo rotando ese día o en esas fechas en los restaurantes. Entonces, aun y cuando hubieran otras personas con acceso a esas claves, no había duda que él sí. Entonces, ya para terminar, y si hay espacio o tiempo para preguntas o comentarios, sobre todo comentarios que alguien, o aportes que alguien quiera hacer, pero con esto concluyo. Y pues es una realidad, estamos inmersos en un mundo digital y nos envuelve día a día, y el sistema penal pues no es la excepción frente a estas necesidades y a esta responsabilidad que también tiene el sistema de valorar adecuadamente las pruebas o las evidencias, los criterios de admisibilidad, los criterios de valoración, la sana crítica. Y evidentemente pues eso también no solo lleva a una capacitación en estos temas de los funcionarios judiciales, de los operadores del derecho, sino también obviamente hacer las reformas, las inversiones logísticas que se tengan que hacer, etcétera, para pues adaptarnos a los cambios que se están viniendo y que nos dejan muchas inquietudes también en relación con las sentencias que se están dictando o que se han dictado años atrás sin esas previsiones. Únicamente, muchas gracias.